bueno, pues si usted se imagina que el transporte tiene calidad y que podría costar 9 pesos, pues eso podría estar justificado si la población tuviera un ingreso mayor en su sueldo mínimo. Pero el transporte no es de calidad y aún así desean subirlo a ese costo. ¿Qué tanto, Marco Antonio Núñez Becerra, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, está la población dispuesta a dejar que esto pase? No, yo creo que la población en su generalidad tiene un mal concepto del transporte público en Jalisco. Y es un mal concepto que se lo han ganado a pulso. Tan solo en este año van 30 los muertos que han provocado las unidades del transporte público, producto de lo que decía un poco Cuauhtémoc, de un esquema que provoca otras víctimas que a veces somos un poco injustos con ellos, que son los choferes, ¿no? Un sistema que ha dejado 30 muertos este año, que termina siendo un absurdo, ¿eh? Si lo planteamos en cualquier ciudad del mundo. Me ha tocado platicar con estudiantes de intercambio, extranjeros que vienen a la Universidad de Guadalajara, y es una barbaridad para ellos que el transporte público haya matado a 30 personas. Desde esa lógica, más todos los accidentes, más la contaminación que provoca, el mal servicio que se presta, el mal estado de las unidades y muchos más argumentos, la población no puede decir que sí un incremento a la tarifa del transporte público. Pero hay otra razón fundamental que la esgrimías tú. Me parece que es la razón fundamental que debe de considerar el gobierno del estado, quien es el encargado de autorizar o no la tarifa, aunque después el gobernador salga y diga que son los presidentes municipales. No, no es cierto, por ley es el gobernador del estado de Jalisco el que por decreto aumenta o no la tarifa del transporte público a sugerencia y recomendación de la Comisión Tarifaria, que por cierto también es una broma. ¿Por qué decirle que no al aumento de la tarifa de transporte público? En el 2012, el salario mínimo para la zona metropolitana de Guadalajara aumentó un 4.2%, es decir, de 58 pesos nos fuimos a 60 pesos, ¿no? Y el transporte público, si se quiere aumentar a 7 pesos, estaría aumentando en un 16.66%, si se va a 8, aumentaría un 33.3%, y si se va a 9 pesos, se va al 50%. Es decir, si subieran el transporte público a 9 pesos, pues vaya aumento de tu salario en el primer camión que te subas tú. Descuenta el de tus hijos, el de tu familia que trabaja, etcétera. Entonces, esta es la primera razón que debe de considerar el gobierno, porque Emilio González Márquez debe de gobernarle al pueblo, no le debe de gobernar a los transportistas. Y si los transportistas no les sale el negocio, que por cierto yo lo dudo mucho, porque tampoco creo que sean las Carmelitas Descalzas que hayan prestado 6 meses el servicio de gratis a la población, porque pues deberíamos darles hasta el premio Nobel, yo creo, ¿no? Pero sí les sale, y si no les sale, pues como en toda economía de mercado, bueno, que se vayan, ¿no? Y Que abran lleguen otro otros negocio nuevos. y que lleguen otros, y el que quiera jugar con estas reglas que juegue, pero que no amaguen, que no chantajeen. Por eso te digo con toda claridad, estoy seguro que la gran mayoría de la población dice no al aumento, y todos tenemos argumentos que son muy válidos, son muy sólidos y que parten de una cosa, del sentido común. Por sentido común no se debe de aumentar el aumento, no se debe aumentar la tarifa del transporte público. En este caso, Cuauhtémoc Peña Cortés, algunos choferes fueron obligados a parar de su trabajo y les dijeron que era cosa de vida o muerte, que tenían que parar. Sí, nos volvemos pues al sistema donde el patrón, el dueño del camión de la subrogación prácticamente se vuelve amo de los choferes, ¿no? Incluso esos días no se los pagan, ha habido paros en donde convocan a los choferes y ese día no gana el chofer absolutamente Hay que decirles que nada. el chofer gana por el porcentaje de de boletos que vende. Por eso un tanto este sistema perverso de que los choferes a veces ven como un detrimento los pasajes pues a los estudiantes y a la gente de la tercera edad, porque merma su ingreso, de por sí ya castigado. Por eso decimos nosotros que debe de haber una reforma integral donde el chofer tenga un salario base y no se tenga que estar peleando el pasaje. Claro. Creo que 350 pesos por 8 horas de trabajo, por un trabajo que debe de ser especializado, porque es un trabajo de alto desgaste físico. Y entonces cambiarán las cosas. Y de alto riesgo. Muchos de los muertos, de los 30 que han existido, detrás de cada accidente hay una historia de explotación del chofer que se va acumulando, 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 acumulando. A veces son choferes que llevan hasta 3 días trabajando continuamente. Así es, y si no lo hacen, les quitan el camión y los castigan. No se cumplen los mínimos que la ley establece. Ese es el problema y es la tierra de nadie, no es la ley de la selva lo que sucede. ¿A quién le compete hacer cumplir esta ley? Bueno, el Ejecutivo del Estado. En principio porque tiene a la ley de vialidad de transporte, pero también porque tienen que velar en todo momento porque se cumpla la ley del trabajo, ¿no?
y tienen que velar que este asunto no exista. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no pueden escapar los gobiernos a cuando firman una concesión a pedir que en esa concesión se respeten los mínimos de ley. Y ellos son los que tienen que avisar el transporte público. Por lo tanto, en cada contrato o en cada convenio en donde se otorga la concesión, que se está firmando, reconocer las leyes federales como la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que ni siquiera se tiene que decir, es un valor entendido, porque constitucionalmente existe, el que tiene que aplicar que la concesión se esté prestando bien, bueno, pues es el gobierno del Estado, y hoy nos damos cuenta que no lo hacen, porque efectivamente lo dice Cuauhtémoc. La víctima número uno, la primera víctima del transporte público son los choferes, y no nada más eso, hay que decirlo. En los derroteros, en donde llegan ellos, pues no tienen un baño, no tienen un lugar donde descansar, no tienen una zona donde comer. Entonces son condiciones infrahumanas de que parecen del medioevo, ¿no? Y parece que viven en estas condiciones del medioevo porque luego no sacan la cuota, la comisión, y terminan por pagar de su raya lo que debe de ganar el empresario. Aquí el que menos le pierde es el empresario, el que le pierde es el chofer y el que le pierde es el que se transporta, el usuario. Entonces, esta lógica que ha implementado el gobierno del Estado de hacer el transporte público un negocio es la que nos tiene hoy como nos tiene, un transporte deficiente que tiene como víctima al usuario y al chofer del transporte público. ¿Es quizás entonces una ley de tomo todo y no dejo nada? Pues como la ley de Herodes, yo le diría más claramente, es aquí o te chingas o te jodes. Exacto. Así le dicen a los choferes. Pero más aún, abundando lo que dice el presidente de la FEU, si Sistecosó me da los permisos de subrogación y además les cobra un gasto de administración a los dueños de los minibuses, creo que les cobra 1,500 pesos mensuales por estar administrando no sé qué cosa, cuando menos debería verificar que todos están en el seguro social, que tomaron su día de descanso semanal obligatorio, que les pagaron sus vacaciones, pero no lo hacen porque estos funcionarios también tienen autobuses o minibuses con prestanombres en alguna ruta, la 619, por ejemplo, es una ruta que ya detectamos que tiene un trato especial por parte de Vialidad, por parte de Sistecosome, que no la sancionan y comete todo tipo de irregularidades. Vamos a hablar precisamente de esta perversión que se dio en el transporte público y cómo han sido protegidas algunas rutas con beneficios que no tienen algunas otras, ¿no? En un momento más regresamos. Les recuerdo que estamos a través de Canal 44 y también a través del 31.2 en Los Ángeles, California. Les recuerdo que también estamos en nuestro servicio de redes. No se olvide checar con nosotros el Facebook y en Twitter. Está mi Twitter, que es @Márquez_Cecilia.